Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La serpiente y la mujer. Y vamos a mirar un versículo, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y vamos a mirar si esta historia fue una historia del pasado, unos sucesos que sucedieron, la caída del hombre, las consecuencias tanto de la mujer como de la serpiente, el castigo de Dios, o esta es una historia simbólica, bien significativa, que enseña un principio de la vida para que la audiencia, para quien examina, quien lee, quien participa de esta enseñanza, reconozca tanto la serpiente como la mujer dentro de su ser. Porque esta es una historia de la vida de todo ser humano. Entonces vamos a mirar esta historia con unos nuevos lentes para crecer en el entendimiento espiritual. Así que vamos a leer, estoy en Génesis capítulo 3, versículo 15 y dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Aquí en el contexto, según el Dios de esta literatura, Yahweh, Jehová, está entonces dando sentencia, condenación. Pondré enemistad, hostilidad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente y la descendencia de ella, de la mujer. Su descendiente te golpeará la cabeza. ¿Ves? La descendencia de la mujer golpeará, pisará, aplastará la cabeza de la serpiente, pero según el texto eso no se queda ahí. Y nos dice: y tú, la serpiente, le golpearás el talón. Como dice, la morderás. Entonces vamos a mirar esta historia. Te invito en mi canal YouTube, aquí en Universidad Cristo, en este canal, he hecho ya unos videos en relación a lo que Adán representa, Eva y la serpiente, y lo que la caída del hombre históricamente, bíblicamente, espiritualmente ha sido. Entonces en este video me quiero enfocar en estos dos personajes, la serpiente y la mujer. Y espero que nos ayude a entender mejor el versículo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, cuando nos habla del el gran dragón, la serpiente antigua. Entonces, por eso, conozcamos a qué serpiente se está refiriendo y que la serpiente y la mujer representan, simbolizan en esta historia. Entonces necesitamos mirarla, no literalmente, como que se está refiriendo a Eva, la mujer, en la historia, la primera mujer del mundo. No, reconozcamos y entendamos que en la historia esta literatura se encuentra en el medio de otras literaturas. Y cuando vemos los muchos cuentos, historias que se formaron antes de estos cuentos e historias, necesitamos tener eso en mente y ver qué estos personajes representan en la historia. Porque aquí, como libro de Génesis, que significa comienzo, aquí, según la historia, se estaba dando el comienzo, según esta literatura, del pueblo judeo-hebreo
Y por eso esta literatura significativa para ellos. Y por eso en esta literatura sus historias, para distinguirse de otras naciones que tenían sus génesis, sus historias, y tenían entonces unas historias bien significativas relacionadas a la vida del ser humano. Y aquí en el libro de Génesis comenzamos a ver cómo los escribas, entonces influenciados por las historias del pasado, crearon nuevas historias para su pueblo, para distinguirlos a ellos. Necesitamos tener ese contexto histórico como trasfondo histórico real y verdadero, para que entonces nos ayude a interpretar correctamente estos personajes en la historia. Y también ten en cuenta esto: cuando estudiamos la literatura del Tanakh judeo-hebrea, según sus interpretaciones, necesitamos verlas como ellos, tanto los asíricos le dan interpretación a esto, o los ortodoxos le dan interpretación a esto, o los humanistas le dan interpretación a esto, o los cabalistas le dan interpretación a esto. ¿Ves? Entonces, también qué tipo de interpretación le dan de acuerdo al Merkabah. Todo eso es necesario especialmente para nosotros occidentales, y más gentiles, y más si hemos sido condicionados a la tradición judeo-romana cristiana. ¿Ves? Que ya con una mente cristiana venimos a interpretar textos históricos hebreos, ignorantes del significado que ellos le han dado a su literatura. Nosotros le imponemos la interpretación literal, ¿ves? Y Adán y Eva, una serpiente, y la caída del hombre. Y por eso, con ese entendimiento e interpretación literal que se le da del mundo occidental, de la tradición de fe cristiana, entonces se interpreta literalmente la Biblia, estos personajes, y así entonces, como mencionaba ahorita el libro de Apocalipsis, esta serpiente antigua, ¿ves? Ya es Satanás y el diablo que está ahí en Génesis, que causó la caída del hombre, y por eso aquí en el versículo 15, el juicio de Dios contra la serpiente. Pero también se interpreta este versículo 15 como la primera mención mesiánica, donde entonces la redención de la humanidad, según la interpretación cristiana que le impone su creencia y su fe a los textos hebreos. Entonces, miremos que simbólicamente esto representa, para entonces crecer en el entendimiento tanto histórico, espiritual, natural que esta historia contiene. Entonces, ¿qué representa esta serpiente? Y la serpiente representa al ser humano, al mundo, es como decir, a los deseos, a esa naturaleza de uno egoísta, influenciada, motivada por los deseos humanos. Entonces, ¿qué representa la mujer? La mujer representa las emociones del ser humano. Esto es una historia que nos enseña lo que naturalmente, siempre a través de todo ser humano, ha sucedido a través de la historia, sucede y sucederá. Siempre tanto la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer siempre
estarán en conflicto. Siempre una le pisará la cabeza y la otra le morderá el talón. Porque lo que figurativamente y simbólicamente nos está expresando eso es esa verdad natural interna que siempre está presente dentro del ser humano. Y es la vida entonces en ese conflicto que para muchos, son la realidad emocional interna, la realidad de la lucha interna entre los deseos, que vienen a través de pensamientos. Se me viene un versículo a la mente y es Efesios capítulo 3, versículo 2. Y voy a leer eso rapidito. Efesios 3, 2 nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 3. Nos dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos. Siguiendo a esta serpiente. Inclusive, cuando termine esto, voy a leer el versículo anterior y lo leemos nuevamente en contexto para ver si nos da luz. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. A esa naturaleza pecaminosa o a esa verdad espiritual o a la realidad de los deseos es lo que está expresando aquí, lo que representa esa serpiente. Inclusive, como les decía, si leemos el versículo anterior, esto es Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y por eso el diablo personifica, a ese ser emocional en el sentido de los deseos, las compulsiones, esas motivaciones que surgen dentro de uno hacia. Como nos dice, vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces vemos aquí como el diablo, esta serpiente antigua, lo que históricamente representa y personifica es a la naturaleza humana, a la vida y la mente que ha sido y que es motivada, por esa voz interna, la voz de los deseos. Y por eso vemos en la historia de la caída de Adán. Lo que Adán representa el intelecto. Eva representa las emociones. Adán te representa a ti, representa tu mente, tu intelecto. Eva te representa a ti, representa tus emociones. Y la serpiente te representa a ti, representa la voz del deseo. Que entonces vemos ese diálogo, La historia, el cuento nos cuenta un árbol, un fruto, Y ahí viene la voz del deseo, la voz de la serpiente. ¿A qué? A influenciar, a incitar a Eva, a las emociones, a los sentidos, al sentido de lo que ves, el fruto bueno, al paladar, y todo esto nos expresa la naturaleza del ser humano y como vimos en la historia, Adán, Eva, la serpiente, las consecuencias de lo natural que sucede cuando la serpiente, los deseos influencian a Eva, las emociones, y Eva entonces, al comer del fruto, causa que Adán coma también del mismo fruto. Es como decir, Eva, las emociones influencian al intelecto, entonces la unión de los deseos y las emociones que hacen que la mente caiga. Y ahí vemos la historia simbólica de la caída del hombre.
Y por eso vemos en el capítulo 3, versículo 15, como juicio, consecuencia, expresando la naturaleza de la vida. Y por eso el dominio propio, porque si no se tiene dominio propio y se desarrolla, siempre va a estar la fricción entre la mujer, las emociones, y la serpiente, los deseos. Veamos para terminar Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, como nos dice, 12 versículo 9, y nos dice: este gran dragón, mira cómo está personificando esta realidad espiritual, natural de la vida, lo que son esos impulsos, esas compulsiones que los deseos causan, tanto a lo que uno quiere como a lo que uno no quiere. Necesitamos ver estas historias porque nos enseñan unas verdades de nuestra vida natural. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Este gran dragón. Por eso este gran dragón está personificando esas fuerzas internas dentro de la mente y emociones del ser humano, pero en el ser de los deseos. Entonces, ese gran dragón, la serpiente antigua, y como nos dice, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y vemos al que engaña al mundo entero. Está diciendo una verdad natural, porque naturalmente a través de la historia, en este tipo de literatura, y si nosotros leemos otras literaturas de origen espiritual, como el Bhagavad Gita, como algunos sutras de Buda, como algunos Puranas, como los Upanishads, también podemos leer del oriente, del área de la China, el Tao, el camino, escrituras taoístas que expresan en diferentes formas esas fuerzas internas. ¿Ves? Ese dragón, ese gran enemigo, como decimos y como nos dice el versículo, ese que engaña al mundo entero, ¿ves? Se está refiriendo a esa naturaleza del ser humano, que a través de cada ser humano, ¿ves? En su expresión individual, el ser humano combate con su humanidad, con su naturaleza, influenciado por el mundo exterior, influenciado por muchas situaciones. Es entonces ese conflicto y guerra, esa hostilidad que el Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla. ¿Ves? Esa naturaleza o esa verdad natural que siempre ha existido y existirá. El conflicto, el diálogo, la pelea, la hostilidad, la batalla dentro del ser humano, entre sus emociones y la voz de los deseos. Esa serpiente y esa Eva. Y aquí vemos entonces de una forma simbólica, metafórica, cómo podemos entender lo que a través de esta literatura históricamente ha querido enseñar para el crecimiento. Si uno con este entendimiento mira estas historias, uno puede entonces ir desarrollando un mejor entendimiento de lo que estas historias realmente contienen. Porque nos llevan a que miremos adentro para el crecimiento espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro crecimiento espiritual será en acorde a nuestro crecimiento emocional, que es nuestro crecimiento natural.
Mientras mejor nos entendamos a nosotros mismos, entendamos cómo somos influenciados, entendamos la realidad de esa voz interna de los deseos que viene a usurpar, a matar, es engañador, a destruir, a robar. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a esa serpiente antigua llamada diablo y adversario. La palabra Satán en hebreo significa adversario, oponente, opositor. ¿Quién es? En lo exterior lo podemos ver de muchas formas. En lo interior lo podemos ver en las voces del diálogo interno de uno mismo que surgen a través de pensamientos, ideas que quieren incitar nuestros deseos y compulsiones, impulsarnos hacia influenciar nuestras emociones, a esa Eva. Y si no tenemos dominio propio, ¿y qué entonces establece ese dominio? Entonces una fuerza mayor, ¿ves? Por eso vemos como en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, vemos lo que representa Miguel, ¿ves? Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. ¿Qué representa Miguel? Una fuerza más poderosa, unos pensamientos más significativos que en uno mismo le den el autodominio para uno controlarse cuando los deseos compulsivos quieren dispararse en uno. Ahí vemos este tipo de enseñanzas espirituales y lo significativo que son cuando entendemos los símbolos o el lenguaje metafórico y figurativo, para que en la aplicación, después del entendimiento y comprensión, motive nuestro crecimiento espiritual, emocional, nuestro crecimiento natural a un ser sobrenatural, a la medida y a la estatura de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.